Sencillamente, él va a exponer, nosotros vamos a escuchar sin interrupción y a raíz de su conclusión, entonces sencillamente vamos a hacer unas cuantas preguntas que el doctor nos la permita. Adelante, doctor. Creo que debe de abrir el micrófono, doctor. Oh, joder. Ok, ahora. Bueno, pues buenas noches, Ramón Santana, y a todos los contertulios que esta noche pues, me permiten eh, conversar con ustedes sobre este tópico de la enfermedad cerebrovascular. Y a mí me gustaría básicamente tener una especie de conversación, más que una conferencia magistral, porque el público es muy heterogéneo y probablemente así haya un poco más de aprovechamiento, entiendo yo. Y en esto quiero ser muy, muy abierto. No sé si les parece bien, porque yo pienso que una de las razones y de las causas que me motivan a mí en mi quehacer diario es justamente el tema del accidente cerebrovascular. Y entonces hay, tengo muchas conferencias donde pudiera mostrar diferentes slides, todo eso, pero pienso que a modo de una conversación pudiera ser más productiva, si así ustedes lo consideran naturalmente. Claro, claro. Claro, Bien, doctor, así lo hacemos. pues bien, fíjense, lo primero es que sería una pregunta que yo haría y que no se preocupen, yo mismo la voy a responder. Um, el accidente cerebrovascular, ustedes en Angloamérica, en Estados Unidos, hablan de stroke, ¿verdad? En España hablamos de ictus y aquí en la República Dominicana pues hablamos de derrame cerebral, ataque cerebral, trombosis. Y estamos hablando de la misma entidad, ¿verdad? Entonces no es un tema probablemente de nosología, no es un tema, digamos, de terminología, más bien es un tema donde pues pudiéramos estar observando que se trata de una de las enfermedades que produce un impacto, pero que muy serio en el planeta. Y por esa razón nosotros estamos hablando esta noche del accidente cerebrovascular. Esta noche estamos hablando de una de las enfermedades que está diezmando a la población del mundo de una manera muy implacable. Y eso hay que entenderlo porque, ¿saben una cosa? El problema de las enfermedades eh, como esta entran dentro de un paquete de enfermedades que habitualmente son motivadas, son mediadas por enfermedades de larga data, de muchos años, ¿verdad? Que no se pegan entre gente, o sea, no son transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas, crónico significa que en la línea del tiempo van a estar expresadas durante mucho tiempo. Y bueno, y que no se pegan. Entonces, entre esas enfermedades conocidas ampliamente está la hipertensión, está la diabetes. Y el accidente cerebrovascular entonces tiene una relación muy cercana con estas condiciones. Y entonces, ¿por qué hablar de esta enfermedad? Ya le he dicho que tiene un alto impacto, pero ¿hasta dónde es ese gran impacto? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que estamos hablando de una enfermedad con unas dimensiones como yo les estoy diciendo? Pues
Vamos a ver por qué razón. Primero, es una enfermedad que representa hoy por hoy la primera causa de discapacidad. A ver, la primera causa de invalidez, decimos en la República Dominicana. ¿Verdad? En Puerto Rico dicen los tullidos, ¿verdad? Eh, como un término aplicado de manera muy habitual. Primera causa de discapacidad. O sea, si ustedes ven 100 personas discapacitadas, pues ocurre que la primera causa de discapacidad es el accidente cerebrovascular. Ya con eso nosotros podemos decir que es evidentemente una enfermedad con una gran justificación para que un sábado estemos hablando, ¿no?, de, de una entidad que merece la pena. Entonces, pero si nos quedamos con esa sola razón, pues evidentemente que ya con eso es suficiente para hablar toda la noche. Pero vamos a poner otro elemento que se agrega al tema de la discapacidad. Es la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte. Y cuando hablamos de estos datos epidemiológicos calculados, registrados, pues nos referimos a nivel global. Se estima que esta enfermedad tiene una característica particularmente interesante en relación con países de renta baja, de renta media y de renta alta. ¿Por qué razón? Bueno, porque en países de renta baja y media, esta enfermedad está ascendiendo y tiene estas realidades epidemiológicas que les acabo de señalar. Primera causa de discapacidad, segunda causa de muerte. Pero en países de renta alta, países que la gente recibe más de 13, 14 mil dólares al año, per cápita, per cabeza, pues entonces la enfermedad viene bajando. Y tú dirás, bueno, doctor, entonces estaríamos como Chespirito, ¿verdad? Sube, va, no, no. Está en la mayor parte del mundo, en el grueso de los países del mundo, siendo la primera causa de discapacidad y segunda causa de muerte. Y tengo que repetirlo cuantas veces entienda que sea necesario, porque probablemente esa es la información que a mí más me interese que se quede esta noche. No asustarlo, sí, evidentemente, incitarlo a buscar formas de nosotros ver cómo nosotros podemos lidiar con esta situación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se está realizando en los países de renta baja y renta media en contraposición con los países de renta alta, países eh, de renta alta? ¿Qué se está haciendo? Que no sé si la luz, si me ven bien, yo, Ramón, no sé si me escuchan y me ven bien, porque Lo escuchamos perfectamente. Hay como una una sombra fondo de de sombra. luz. Sí, 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 bueno, eh, que, sí, bueno, ahí está mucho mejor. ahí mejoró un poco. Sí, 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 sí. Dispensen y hacen la edición correspondiente. No, no hay problema. Pues bien, entonces, ¿qué pasa, señores? Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos de manera importante, que lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en países como los nuestros, que son países pobres, países que vamos subiendo, vamos alcanzando algunos peldaños en el ranking económico del mundo y social, tenemos una materia pendiente y es la atención primaria. Atención primaria que implica básicamente lograr que a nivel de las comunidades la gente pueda resolver sus problemas de hipertensión, controlar de diabetes, de vacunas, los niños, las mujeres embarazadas, etcétera. Entonces, eso en esos países desarrollados, hablando de
Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene unas características muy particulares por algunos elementos que quizás pudieran surgir a modo de pregunta. Pero países, por ejemplo, como Japón, países como la península escandinava, por ahí, Noruega, Finlandia, Suecia, Francia, Inglaterra, países donde Australia, donde Alemania, bueno, puede quedar Alemania. Esos países pues tienen, y España, tienen unos controles a nivel de la comunidad interesantísimos. Y eso ha hecho que en esos países, muchos de esos países, la enfermedad no esté en el segundo lugar, ni en el tercero, ni en el cuarto, que se desplace. Entonces, eso es bastante importante. Ahora bien, ¿qué es esto de lo que estamos hablando en la noche de hoy? El accidente cerebrovascular es un atropello que sufre el cerebro. ¿Producto de qué? Bueno, pues producto de una perturbación de la vasculatura. El cerebro tiene el peso aproximadamente del 2% de lo que pesa nuestro cuerpo. El cerebro pesa el 2%, pero consume el 20% del oxígeno, de lo que bombea el corazón, de lo que el corazón envía hacia todo el cuerpo. El cerebro, aún pesando el 2%, tiene un consumo, es un glotón. Por lo tanto, cuando le falta oxígeno, pues inmediatamente se produce, inmediatamente se queja. Y entonces existen dos maneras en que se presenta el accidente cerebrovascular. Imaginemos que nosotros estamos viendo una casa y esa casa entra a una tubería de agua, ¿verdad? Y esa tubería de agua, si se rompe, entonces se derrama el agua. Y a eso le vamos a llamar accidente cerebrovascular, ACV, stroke, ictus, como sea, hemorrágico. Pero imaginemos que esa misma tubería no le pasó eso de que se rompiera, sino que se tapó. Echaron, llovió y entró agua, ¿verdad? Con tierra, en fin, y se taponó. Eso le vamos a llamar isquémico. Entonces, el accidente cerebrovascular tiene esa dos presentaciones, o porque se tapa una arteria o porque se rompe una arteria. Entonces, esa es la manera en que se va a presentar típicamente. Hay otras maneras, probablemente, pero el 80% de los accidentes cerebrovasculares se van a producir porque se tapa una arteria. Espero que eso más o menos quede claro. O sea, es más frecuente que se produzca esta enfermedad a propósito de una oclusión, de que se tapó una arteria. Y bueno, porque se tapa una arteria, eso sería quizás ampliar un poco más, pero pudiéramos decir de manera breve algunas cosas. Entonces, dicho de esta manera, 80% porque se tapó esa tubería, ¿verdad? Esas tuberías van hacia el cerebro, sería nuestra casa, en el ejemplo que les he puesto, y esa tubería también se puede romper. Entonces, más o menos un 80% isquémico por taponamiento, un 20%, un 15% y dejando algunas otras razones que pudieran ser responsables. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, entonces, ¿qué nosotros debemos saber en términos de a quién le da más? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces vamos a intentar dar algunas pinceladas así de forma general. Primero, el accidente cerebrovascular aparece habitualmente en edades sobre 55 años arriba. Eso es si ustedes revisan algún libro de hace 15 años atrás, que no es muy extraño que uno pues agarre un libro y el libro tenga 15 años de haberse publicado, ¿eh? O editado, en fin. Sin embargo, en los últimos 20 años, 15, 20 años, la enfermedad está apareciendo 15 años antes. O sea, yo tengo pacientes, de hecho, acabo de venir, estoy hablando de hace una hora probablemente, de ver un paciente que tiene 28 años.
28 años. Y bueno, entonces, típicamente es una enfermedad que va a estar presente, sobre todo por encima de los 55 años de edad, 60 años de edad, ya vamos a tener ahí 70 años de edad, un alto porcentaje de padecer un accidente cerebrovascular. Mientras más viejo nos vamos poniendo, mayor posibilidad. De hecho, te voy a dar un número, que no es un número que uno se deba sentir orgulloso, pero de cada 4 personas, habrá una persona que va a sufrir un accidente cerebrovascular de acuerdo a la tendencia que hay en el mundo en el año 2025, o sea, números del año 2025. Eso implica que hay, pues, evidentemente, una realidad muy fuerte que va a estar, pues, respaldado con esos números que les decía de su alta discapacidad y mortalidad. Entonces, ¿qué sucede? Es una enfermedad que está muy ligada a algunas condiciones, como ya he dicho, de edad, de etnia. Los latinos, los afrodescendientes, tenemos una alta incidencia mayor que los anglosajones. Y hay una cosa muy interesante con todo esto, y es que, por ejemplo, ustedes pueden tener que una persona, independientemente de su etnia, ¿verdad? Independientemente de su credo, etcétera, pero sobre todo ligado a la parte genética, va a tener, pues, situaciones que son sumamente interesantes frente a la enfermedad. Entonces, yo le voy a decir en este momento un concepto, que es el concepto de factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Bueno, el que tiene esta condición está más expuesto a padecer de ACV. Entonces, existen factores de riesgo que todos los tenemos, factores de riesgo que van a ser, ¿verdad?, modificables y no modificables. Y entre esos factores de riesgo, ¿ah?, no modificables está justamente la edad, está el sexo, es más frecuente en hombres. Aunque cuando ya la mujer deja de ver su menstruación, básicamente se equipara o puede verse un poco más expuesta a la mujer. Por lo tanto, normalmente esta enfermedad va muy de cerca, y en las épocas donde más frecuentemente aparece, pues entonces es más frecuente en mujeres. Entonces eso básicamente es importante. Y no podemos, por más cirugías plásticas que nos hagamos, modificar la edad. Y no podemos modificar el sexo, independientemente de que usted se perciba como hombre o como mujer. Son factores de riesgo no modificables. El hecho de que ya una persona le haya dado un ACV, eso tampoco lo puede cambiar. Entonces, esos serían factores no modificables. Ahora bien, en este sentido, los factores modificables nos dan una buena noticia, y es que los factores de riesgo influyen, o sea, los factores de riesgo que podemos cambiar, que podemos modificar, entonces tienen la característica de ser más influyentes en la prevención del ACV que aquellos que no podemos cambiar. Y eso es una buena noticia. Entonces, démonos un aplauso, porque entre tantas cosas que el doctor Amaury García esta noche pues está conversando, hay una, ¿verdad?, que parece dar un poco de luz. Bueno, pues ocurre, les cuento, que dentro de los factores de riesgo que los seres humanos del año 2025, lo que estamos en este momento en el mundo, tenemos como problema serio, es básicamente la forma, algunos le dicen en despectivo, porque yo no creo que eso sea necesariamente una característica de Occidente, pero bueno, la occidentalización de la dieta, ¿verdad? Lo que nosotros comemos los burgers y andamos rápido, el estrés, y andamos, pues evidentemente, haciendo ejercicio cero, y andamos con la presión a millón, la hipertensión arterial, la diabetes,
la hiperlipidemia, o sea, los lípidos elevados, colesterol elevado, triglicéridos elevados, en fin. Esas son condiciones que van a producir en el ser humano hoy día un alto impacto, una alta posibilidad de desarrollar accidentes cerebrovasculares. De todos esos factores que les he dicho, que son modificables, la hipertensión es el más influyente. O sea, no importa que se trate de un ACV isquémico que se tapó o que se rompió la arteria, la hipertensión es el factor más importante para producir esta condición. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, que controlando la hipertensión, nosotros podemos tener el 90% de los ACV se pueden prevenir, ¿ah? Controlando la hipertensión, controlando la diabetes, controlando a los lípidos altos. Entonces, evidentemente que ahí hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque justamente el paciente que yo les dije que vengo de ver, muchacho de 28 años de edad, él lo vengo tratando hace un tiempo, él tiene una medicación, ¿verdad? Una medicación, sangró de una malformación arteriovenosa, hace 2 años y medio, 3, algo así, y él tiene también que a consecuencia de eso, pues quedó con una secuela que es epilepsia. Entonces, ¿qué pasa? A él se le puso un medicamento, pero él, dice su esposa, que él pues, lo ha dejado y hace más de un año que yo no lo veía. Entonces, evidentemente que él, ese factor de riesgo que él tiene, ¿ah? Que es la crisis epiléptica a consecuencia de esa malformación que le provocó un ACV, un sangrado, ¿ah? Pues él no lo tiene controlado porque abandonó su medicamento, ¿verdad? Entonces, el paciente que está obeso, el paciente que está en sobrepeso o en obesidad, tiene un factor de riesgo para accidente cerebrovascular. El paciente que es hipertenso, se le suma entonces todavía más. Si además es diabético, entonces cualquier factor de riesgo de esto se puede controlar, porque usted no va a dejar de ser hipertenso, más si usted mantiene sus presiones en los niveles, ¿ah? Que permiten ser seguro, ¿verdad? Paciente que tiene 180 milímetros de mercurio sobre 110, un paciente que es una bomba de relojería, entonces evidentemente de eso hay mucho. Paciente que no hace ningún tipo de actividad física, eso es una bomba de relojería, ¿por qué? Porque eventualmente vive en un estado de inflamación. Paciente que vive prendido como un bombillo, o sea, estresado el día entero. Entonces fíjense ustedes cómo todo esto que les estoy diciendo es prácticamente un tanto como que el día a día de los seres humanos que vivimos en un patín y sobre todo buscando tener un plus, ¿verdad? Tener una casita nueva, tener un carrito nuevo, en fin. Y entonces al final, pues el carrito y la casita, pues no la podemos disfrutar porque lo peor que puede pasar con un ACV es que la gente quede discapacitada. Ahora bien, ¿por qué yo insisto tanto en el tema de la discapacidad? Porque el paciente no es el único que se discapacita. Ojo, miren, hace el domingo, recuerdo que recibí una paciente el domingo, no, el lunes, porque ya era madrugada del lunes. Una señora de 75 años que hacía un año atrás le dio un ACV y llegó con un lado. Entonces esa persona, pues evidentemente la preocupación de su hija que trabaja en el área de la salud de bioanalista decía, doctor, pero si ella queda así y ella, solamente somos ella y yo no tengo posibilidad de dejar mi trabajo. Entonces la familia también se discapacita. Eso es muy serio porque solamente tener que mover a una persona en la silla, en países como estos donde no hay apoyo gubernamental para una persona, mandarle una asistencia, una enfermera, eso es impensable, además que es sumamente caro. Aquí puede salir perfectamente la atención al mes de servicio de enfermería, 3, 4 mil dólares, sin lugar a dudas. Entonces eso es prohibitivo e impensable para la mayoría de las personas. Ahora,
¿Cómo nosotros nos damos cuenta que está ocurriendo un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son las señales, las manifestaciones? Lo primero es que les voy a poner un ejemplo y todos ustedes van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se fue la luz, ¿verdad? Ahí volvió la luz. Bueno, pues eso que acabo yo de hacer es lo que pasa. De repente deja de llegar, deja de llegar fluido a una zona del cerebro y se provoca un déficit neurológico de manera repentina. ¿Y qué es un déficit neurológico, doctora Mauri García? Bueno, el habla es una función neurológica. De repente perdió el habla o la voz es desfafosa. No se entiende. ¿Ah? Esa disartria, dicen los médicos, ¿verdad? Entonces, eso se presenta de manera repentina. O una debilidad en la cara, se le torció la boca. O un problema que se perdió la visión de un ojo o de ambos. Todo eso de manera repentina, en segundos. Debilidad del hombro, debilidad de la pierna, en fin. Entonces, se ha creado una estrategia para que la gente la vea, pues, pueda identificar rápidamente la escala de Cincinnati utilizando la mnemotecnia FAST. De rápido, ¿no? FAST, donde la F es de face. Entonces, usted le pide al paciente, ¿verdad? Usted lo ve que de repente tiene la boca torcida, usted le pide que enseñe los dientes. Enséñame los dientes y usted ve que está la boca torcida. Bueno, pues, y eso se presentó ahora porque usted trabaja con él, o es su hijo, o es su esposo, en fin, quien sea. Ese es un dato. Otro dato es, usted le pide que levante los brazos y usted ve que hay un brazo más caído que otro. No estamos diciendo que todos esos síntomas tienen que tenerlo. Uno es suficiente y que se presenta de manera repentina. Entonces, la A es de arm, ¿ok? Al preguntarle el nombre de esa persona, pues va a tener trastorno del lenguaje, la S de stick y la T de tiempo, que hay que inmediatamente llevar a ese paciente a un centro de salud donde haya capacidad resolutiva. Antes nosotros decíamos, llévalo a un centro de emergencia. Eso no es así en el ACV. Hay que llevarlo a un centro donde hayan personas que entendamos la enfermedad y que le demos una respuesta hiperaguda, súper rápida al accidente cerebrovascular. Entonces, evidentemente que eso es importantísimo, lo que nosotros debemos tener ¿ah? como cuenta respecto de esta enfermedad. Entonces, bien, la sintomatología, la forma en que se presenta, puede ser como le he descrito, así de forma general, pero va a depender sobre todo de la condición, ¿verdad? La zona del cerebro, más bien, quiero decir, la zona del cerebro que se ve afectada va a producir un déficit neurológico. Si el área que se tapó, la arteria que se tapó, es la área que tiene que ver con el lenguaje, pues la persona va a tener problemas para expresarse. Entonces, esto es bastante interesante, el hecho de que nosotros tengamos más o menos una idea, ¿verdad?, de cómo se presenta. Ahora, nosotros necesitamos saber que siendo el ACV una enfermedad que puede ser porque se tape, que es lo más frecuente, 80%, o porque se rompa la arteria, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Ese paciente llega a sala de emergencia de un hospital cualquiera, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el paciente debe llegar por una ambulancia y esa ambulancia debe trasladar a ese paciente al centro donde corresponde. ¿Y por qué? Porque el tiempo que yo le dije a ustedes del FAST, tiempo, es que cada segundo, cada minuto, cada hora, se están perdiendo millones de neuronas. El ser humano tiene unas 86.000 neuronas, millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene capacidad de relacionarse, de conectarse, de comunicarse entre 1.000 a 10.000 neuronas. Yo sé que nosotros no tenemos posibilidad de conectar al mismo tiempo, a menos que sea por estos medios, ¿verdad? Y eso lo hacen los influencers, que pueden conectar con 1.000, con 10.000 personas al mismo tiempo. Pues una neurona tiene la capacidad de hacer conexiones de esa naturaleza. Entonces, cada minuto que hay una arteria tapada es millones de conexiones que se están perdiendo, por eso viene ese déficit tan importante.
Entonces, se lleva ese paciente a sala de emergencia y lo primero que se debe hacer es, pues evidentemente, después que el médico ha examinado el paciente, que ha constatado que evidentemente hay datos de un ACV a ese paciente, se le toma una muestra de sangre y rápido va a sala de tomografía, sin perder tiempo, sin perder tiempo. De hecho, la mayoría de los pacientes en la República Dominicana no reciben atención en el ACV de manera oportuna. En términos de horas, hay que resolver, ¿verdad?, lo que se va a hacer con ese paciente. Y nosotros tenemos entonces ya esa tomografía, podemos ver que sangró, entonces ya sabemos dónde fue que sangró, en qué zona sangró. ¿Por qué? Bueno, porque la principal hemorragia ocurre por hipertensión. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es controlar la hipertensión en ese momento y pues darle, digamos, algún tipo de soporte adicional. Ahora, hay un tipo de hemorragia que es provocada por un aneurisma. Rompió un aneurisma, entonces eso ya implica que los neurocirujanos endovasculares, como un servidor, pues entonces hagamos como una especie de cateterismo, pero hacia el cerebro, para identificar ese aneurisma potencial que provocó esa hemorragia subaracnoidea. Entonces, hay un tipo de hemorragia, repito, que cuando aparece, el paciente pues se queja en la emergencia del peor dolor de cabeza de su vida. El paciente normalmente lo describe como un trueno, un dolor de cabeza que fue como un trueno. Y el peor dolor de cabeza de su vida, cuando ya vamos pensando, la gente de emergencia de 911, pues lo va trasladando y va pensando que eso puede ser un aneurisma roto, porque esa es la característica. Y todos ustedes que están acá, pues ya lo saben. El peor dolor de cabeza de su vida, ¿verdad? Eso pensemos que es un aneurisma roto. Y además se heredan, así que los hijos, el papá, los hermanos tienen que también investigarse. Entonces, hacemos con esa tomografía, ya decimos, mira, aquí hay una hemorragia, pero esta hemorragia es subaracnoidea, así le dicen los médicos, porque está en un espacio que se llama así. Entonces, inmediatamente ese paciente va a sala de hemodinamia, los neurocirujanos, ¿verdad? Le hacemos un estudio que es como un cateterismo, pero no para el corazón, sino hacia el cerebro, y ahí vemos el aneurisma. Entonces nos dedicamos y sellamos el aneurisma. Entonces, de esa manera se le da tratamiento a ese tipo de ACV, ¿verdad? Si es hipertensivo, control de la hipertensión estricto. Si es una hemorragia intraparenquimatosa, ¿verdad? Si es subaracnoidea, hacemos la arteriografía, que sería otro estudio, y identificamos el aneurisma, lo sellamos y ya. Ahora, el 80% hemos dicho de los ACV que es isquémico. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos 100 pacientes con ACV isquémico, que se tapó la arteria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? En las 4 horas y media de iniciados los síntomas, o sea, comenzaron los síntomas a las 8 de la noche, las 8 de la noche, y llega a sala de emergencia de un hospital con capacidad resolutiva, donde trabajamos nosotros, donde hay neurólogos que saben de eso, neurocirujanos que sabemos de eso, en fin, y de inmediato, ese paciente que comenzó a las 8 llegó a las 2 de la mañana. Entonces, ese paciente ya pasaron 4 horas y media, ¿verdad? La mayoría de los pacientes en nuestro país pasa eso, llegan más allá de las 4 horas y media. ¿Qué se hace con cualquier paciente que en la tomografía se ve normal, parece que no ha ocurrido nada? Entonces, ya hay, con eso lo confirmamos, este es isquémico, porque aunque está tapada la arteria, no se ve en las primeras horas el ACV. Por eso es importantísimo llevar el paciente a un centro donde trabajen con ACV, no a cualquier hospital, porque se pierde tiempo. Y eso pasa mucho en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con esos 100 pacientes que tienen ACV? Bueno, 66 de ellos van a ser de arterias pequeñitas, ¿verdad? Y van a dar algún déficit muy pequeño, muy leve. Y 33 van a ser de una arteria grande y va a provocar entonces una hemiplegia. Hemiplegia significa pérdida de la fuerza de un lado, o hemiparesis, una disminución de la fuerza. Entonces,
En todos los pacientes isquémicos, si llegan dentro de las 4 horas y media, desde el año 1995, se viene aplicando un medicamento que lo que hace es que disuelve el coágulo. Porque esa arteria que se tapó, como le decíamos en el ejemplo de la casa, es un coágulo, ¿verdad? La mayoría de las veces es un coágulo, a veces pues es una placa. O sea, esa grasa que se ve, ¿verdad? En algunas arterias, en algunos estudios, muchos de ustedes la habrán visto, pues se desprende y tapa una arteria. Eso provoca entonces ese ACV isquémico. Ahora bien, ocurre que de esos 100 pacientes, si llegaron dentro de el tiempo de 4 horas y media, se les puede poner ese medicamento que consiste en una especie de plomerito que se utiliza para destapar pues la tubería de los baños y eso, y disuelve el coágulo. Pero ¿qué pasa? Que pasado esas 4 horas y media no se puede utilizar, salvo algunas excepciones muy puntuales. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que ese ACV isquémico se convierta en hemorrágico, entonces es muy alto. Entonces, por esa razón, las estrategias indican que a esos pacientes hay que llevarlo tempranamente para dar oportunidad de que se les pueda poner ese medicamento y entonces romper esos coágulos. Pero ese medicamento se llama RTPA, Alteplase comercialmente. Existe otro ya recientemente, el Tecneteplase. Son medicamentos que funcionan en su mayoría para arterias pequeñas. En esos 66 pacientes se les pone a todos porque van a mejorar tanto en arterias grandes como en pequeñas, pero en las arterias grandes no hacen gran diferencia. Y entonces lo que hacemos los neurocirujanos endovasculares es que entramos al cerebro desde la arteria radial o desde la arteria femoral en el muslo, llegamos donde está la oclusión y entonces provocamos una, ¿verdad? Una liberación. Entonces, en ese sentido, hay un montón de casos que ojalá uno poder pues, presentarle un par de casos para que ustedes vean más o menos cómo se hace esto y todo el efecto terapéutico inmediato. Entonces, básicamente, esa es la manera en que nosotros tratamos al paciente de ACV, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces estos pacientes llegan tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues le damos medicamentos, ¿verdad? Un medicamento para prevención secundaria, para que no repita el ACV. Pero hay que identificar cuál fue la causa del ACV. Decíamos que la hipertensión es el primer factor de riesgo, más no es el único, porque hay pacientes que tienen fibrilación auricular, sobre todo mientras más adultos nos vamos volviendo, pues más se va provocando esta condición. Entonces eso es bastante interesante tenerlo en consideración. Que todo paciente que ustedes conozcan que ha sufrido de un ACV, ese paciente tiene que saber por qué le dio ese ACV y la mayoría no lo sabe. Cuando digo la mayoría, no me refiero a que es el 60% que no lo sabe. El 90 y mucho por ciento de los casos de los pacientes que ustedes conocen que le ha dado ACV, la gente no sabe cuál fue la causa. Se presume que es la hipertensión porque es el factor de riesgo más frecuente, pero tampoco hay una adhesión al tratamiento para controlar eso, lo mismo que el colesterol, o sea, los lípidos en términos generales. Entonces, esos pacientes, desde que ya en los isquémicos, que son los más frecuentes, desde que ya nosotros hemos identificado qué fue lo que llevó a ese ACV, pues inmediatamente iniciamos con el control de ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el hecho de ya haber tenido un ACV lo hace un factor de riesgo esa condición. Y el que roba, lo más probable es que vuelva a robar. Entonces, el que hizo un ACV, lo más probable es que haga otro ACV. Y eso es un factor de riesgo, pues, sine qua non. Entonces, ¿qué pasa? Esa prevención secundaria es importante que la gente que ustedes conocen, les repito, vengan donde los médicos que trabajamos esto para controlar dicho factor de riesgo y de esa manera entonces nosotros pues poder evitar, como el caso de esa señora que le decía de la madrugada del lunes,
que ya hace un año le dio un ACV. Yo la recibí este lunes y tuve que hacerle una trombectomía, que es ese coágulo, cuando lo retiramos, entramos en esas arterias grandes que producen ese déficit sanguíneo. Entonces, ya de forma recogiendo todas las ideas y yendo a las conclusiones, pues decirles, señores, que la relación entre el paciente que se trata a tiempo, si lo vamos a calcular, paciente que se trata a tiempo de un ACV, el paciente que se trata fuera de tiempo, que se trata básicamente prevención secundaria, la diferencia es del cielo a la tierra. ¿Y por qué? Porque el, la escala que mide la funcionabilidad, los médicos le decimos escala de ranking, a 90 días estos pacientes que se les hace trombectomía, la diferencia es abismal frente a aquellos que no se tratan. Una persona que no recibió atención por el accidente cerebrovascular, un paciente que, si se trata de una arteria grande, va a envejecer 36 años. Y yo le digo que mañana amanece esa persona, es una expresión muy mía, amanece con 36 años más, porque esa es la realidad. Se deja evolución natural de la enfermedad, se mueren una cantidad enorme de neuronas y eso, pues evidentemente, es una cosa dantesca. Finalmente, decirles, señores, que no es posible para nosotros como un país con una esperanza, una expectativa de ser un país desarrollado algún día, eh, tener una enfermedad tan seria, que nos golpea tan seria y tan poco visible, porque ya prácticamente nos hemos acostumbrado a fulano le dio un ACV, como que eso es una cosa que no se puede prevenir. Ah, le dio un ACV, como que es una cosa que no se podría tratar. El ACV se puede prevenir y se puede prevenir controlando esos factores de riesgo que ya les he dicho. Pero en segundo lugar, se puede tratar, pero hay que tratarlo con el profesional que se entrenó, que sabe de eso, que no tiene reparo en levantarse a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, dejar de lo que está haciendo e ir a atender a esa víctima. Entonces, el tratamiento es hiperagudo, depende de tiempo, ¿verdad? Tiempo equivale a ganar tejido cerebral. Tiempo de cerebro fue una expresión que se hizo muy popular en Estados Unidos a principios de los años 2000 de la década de, 21, al principio del siglo XXI, se hizo muy popular por básicamente esa premura de intentar que los pacientes llegaran dentro de esas primeras 3 horas que era inicialmente cuando existía esa ventana. Luego se extendió a 4 horas y media. Nosotros acá en la República Dominicana aspiramos que esta enfermedad pues sea tratada de manera holística, integral y que se le dé la oportunidad al ser humano, no importa de la nacionalidad que sea, principalmente los hijos de Quiqueya, reciban una atención oportuna cuando sufren de esta condición. Y es una enfermedad que desafía a los sistemas de salud porque depende mucho, miren, de una cadena asistencial, o sea, de que una vez se genera la llamada, el que está tomando la llamada esté pensando en que pues se trata con preguntas claves, se trata de un accidente cerebrovascular, entonces inmediatamente pues proceder, ¿no? A decir, bueno, este paciente hay que llevarlo al centro donde están los profesionales que saben de estos asuntos. Pero por parte del Estado, tener entonces pues, los ojos bien claros en torno a cuáles son esos centros y entonces tenerlos identificados como una política de Estado. Y bueno, básicamente una honra para mí pues haber tenido con ustedes estos 40 minutos, no un poco menos, de intercambio y estoy abierto a sus preguntas y ojalá que mi participación pues haya sido de utilidad
para ustedes y también para la gente que está alrededor suyo. Así que aquí estamos a sus órdenes de todo corazón. Excelente, excelente, doctor. Bueno, haciendo acopio de precisamente de lo aprendido, vamos a ser lo más preciso posible porque no sabemos eh, quién esté necesitando al doctor en cualquier momento. De manera que seamos bien precisos en hacer las preguntas y diríamos sintético para ellos mismos. Si lo pueden hacer levantando la mano, se lo vamos a agradecer. De lo contrario, vamos a habilitar para que el que no pueda levantar la mano electrónicamente, pues sencillamente abre el micrófono y proceda con su pregunta. Me parece que Francisco Roble, adelante, y yo creo que Conrado también quería hacer una pregunta. Adelante, Robles. Sí, muchas gracias, doctor, por esas informaciones que nos dio, que en este tiempo hacen mucha falta, porque mucha gente cree, y yo soy de esos que creen, que los accidentes cerebrovasculares se han incrementado muchísimo después del COVID. Y la pregunta mía, ¿a qué atribuye, aparte de la alimentación de la gente? ¿A qué otra cosa? Yo sé que la presión arterial, yo sé que la diabetes son propiamente por la alimentación de la gente, la mala alimentación. Eso yo lo sé. Pero ¿a qué atribuye el incremento? Porque en los dominicanos siempre hemos comido malísimo. Los dominicanos siempre nos hemos llenado de arroz lleno de arsénico toda la vida. Pero ¿a qué atribuye usted el incremento en los últimos años? Pues mire, decir, digamos, yo, es muy, yo lo que pienso es básicamente la evidencia, lo que muestra la evidencia, ¿no? COVID nos produjo una realidad y es que todas nuestras falencias, creo que se le quedó el micrófono abierto, todas las falencias y debilidades que tenemos en los sistemas de salud se vieron eh, eh, evidenciado a partir de COVID, la necesidad de fortalecer la medicina a nivel comunitario y eso a veces parece como tan tradicional, como tan... ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor. Sí. Sí, el decir que eh, nosotros tenemos una realidad, Francisco Robles, y es que la evidencia muestra que la manera en que el ser humano hoy día se está manejando es deletérea, es perjudicial para la salud cardiovascular, cerebrovascular, periferovascular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hoy día vivimos más, y ahí hay que buscar entonces qué ha hecho la evidencia para demostrar eso. Bueno, la expectativa de vida en la República Dominicana en los años 50 eran 50 años de edad, y habrá alguien que va a decir, no, mi abuelo vivió 100, bueno, su abuelo de manera excepcional, pero en términos general, la expectativa de vida acá anda en los 72, en los 74 años, hombre, mujer respectivamente, incluso un poquitín más en el caso de esta última. Entonces, definitivamente que COVID provocó, ¿verdad? Paciente que le dio COVID provocó una alteración en los estados pro coagulantes, pero COVID no es la respuesta a el incremento que nosotros venimos teniendo en los últimos
20, 40 años. O sea, el ACV está... Lo único nuevo es que el ser humano hoy día para prender el televisor ni siquiera tiene que prender el televisor. Agarra su celular y mira lo que le interesa, ¿verdad? Y no tiene que moverse absolutamente para nada. O tiene que moverse muy poco. Antes para prender el televisor había que pararse. Yo en este mes cumplo 50 años. Cuando yo era un niño, para yo, ¿verdad? Tenía que pararme, prender el televisor y cambiarlo de botón. Entonces, todo eso impacta. Lo que nosotros comemos es basura y eso finalmente es lo que está definitivamente. Ahora, el ser humano de hoy es un ser más estresado, duerme menos. Entonces, todos esos elementos conspiran y, en fin, tampoco se controla adecuadamente. Entonces, definitivamente la evidencia muestra eso, más que lo que yo pienso, es básicamente lo que muestra, lo que enseña. ¿Por qué? Bueno, porque en esos países también le dio COVID. ¿Y por qué entonces en esos países desarrollados? Bueno, porque la gente controla, tiene un médico donde ir en su comunidad, ¿verdad? Aquí no, aquí puede ir a la botica popular, ¿verdad? Y comprarse un remedio que le pregunta al farmacéutico que para qué sirve, que necesita algo para el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza, y el dolor de cabeza. Y ese paciente lo que está es hipertenso y el día ¿ah? menos pensado viene esa presión y le rompe una arteria o le tapa una arteria y le da un ACV. Pero siempre lo que tuvo fue dando un síntoma de algo que nunca se investigó. Entonces, los países donde la gente va, donde un médico que lo tiene en su comunidad, que no tiene que venir, mire, yo tengo pacientes que vienen de los rincones más lejos, no yo, cualquier especialista recibe pacientes de los rincones más lejos porque vienen con un dolor de cabeza. Y cuando le tomo la presión, lo que tiene esa persona es que tiene 200 sobre 114. Evidentemente que ese paciente no es ni de un neurocirujano, ni de un neurólogo, ni de un cardiólogo, es de un médico que controla esa presión, de un internista, de un médico por general bien orientado. Pero evidentemente que es una mezcla de muchas cosas porque el incentivo que se le genera a la gente para cumplir con su obligación es muy poco. Ahora, esa persona también hizo un compromiso, ¿verdad? De dedicarse al derecho, a la medicina, ¿verdad? A la arquitectura. En el caso de nosotros, ¿verdad? La gente demanda mucho del médico, ¿verdad? Pero el Estado dominicano ha tenido durante mucho tiempo pues una serie digamos, de vendas frente a la necesidad de brindar servicios de salud a las personas de manera integral. Entonces, por eso no se entiende mucho, Francisco, que cómo es posible que ahora haya tanto, es que lamentablemente ahora la gente hace menos actividad física, es más hipertenso, es más diabético, nosotros comemos más basura y más basura y más basura. A veces cuando nosotros decidimos comer dique saludable, vamos a comprar vegetales y esos vegetales están preñados de fertilizantes y las carnes están preñadas de hormonas y de antibióticos. Y estamos, o sea, es muy difícil esa determinación social que se requiere para ese estilo de vida que tanto se le dice a la gente, estilo de vida saludable, está bien, pero tú no tienes entonces en los barrios donde la gente caminar, porque no tiene acera, las aceras están rotas, o sea, es un poco complejo. Ok, gracias, doctor. No sé si Conrado tenía alguna pregunta. Sí, Adelante, buenas Conrado. noches, Ramón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un placer poder haber participado en esta actividad científico-médica. Una honra. Entonces, yo quiero preguntarle al doctor eh, que constantemente oigo que una persona que le ha dado varias
varias veces ACV, pero que son leves y a veces duran mucho tiempo. ¿Cómo creo que sucede eso? Que esa repetición frecuente en algunas personas, Sí, pues que ya le se lo he llaman así ACV leve, ligera, Sí, sí, sí. A veces, y la mira, persona se recupera. sí, mira, has hecho dos preguntas ahí, interesantes, las dos, y te agradezco tus preguntas. Mira, lo primero es que el ACV leve o el preinfarto que dice la gente, eso es mentira. No. Mira, de cada 100 ACV isquémico por taponamiento, pues 66 van a ocurrir en arterias pequeñas. ¿Verdad? Eso es uno. Entonces puede En tener arterias, en arterias. arterias pequeñitas y los síntomas Ah, pueden ok. ser peores. Ahora, ¿qué significa que a una persona le dio un ACV? Que hay un factor de riesgo que provocó eso. Si no lo controla, te va a volver a dar. Le he dicho, ¿verdad? En medio del conversatorio. O sea, si no se identifica, la mayoría de la gente que yo le dije esto, no sé si me escucharon con eso, la mayoría de las personas que usted conoce que le dio un ACV y están vivos, usted le pregunta, ¿y por qué fue que te ocurrió eso? Yo no sé. No, o te puede decir, yo sufro de la presión, alguien me dijo eso, pero está controlado. Usted le toma la presión y el paciente tiene hipertensión. Entonces va a volver a hacer un ACV. Ahora, hay pacientes que hacen un ACV y recuperan. El mismo día tuvo una debilidad de un lado del cuerpo y recuperó. Salió un trombo del corazón, por ejemplo, el corazón está fibrilando, que son unos movimientos erráticos que hacen unas cavidades del corazón, las aurículas, envía un coágulo hacia el cerebro y ese coágulo llega a un punto donde no puede seguir y se produce entonces el ACV. Pero muchas veces, cuando ocurre eso, la misma presión de la sangre desbarata el coágulo y el cuadro revierte. No sé si me entiende. Eso se le llama ataque isquémico transitorio. En español le decimos TIA para enseñárselo a los estudiantes de medicina, para que tengan una forma fácil de... Le dio un TIA, un Attack Isquémico Transitorio, Transitory Ischemic Attack en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que lo importante a tu pregunta es, primero, que no existen, ¿verdad?, enemigos pequeños. No, que me dio un pre, eso son mentiritas, y al final la gente lo que hace es que baja la guardia. Como que fue una cosita, fue un pre. Entonces, no, usted le dio un ACV de vaso pequeño y quedó con una pequeña debilidad, perfecto. Ahora, nuestro cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad, de con la fisioterapia poder asumir funciones que están cercanas a las neuronas que se dañaron, entonces hacer un reentrenamiento de esas neuronas que están alrededor. Eso es otra cosa. Pero lo importante de eso es saber que ese ACV que no se identifica causa y que se deja suelto va a volver otro ACV y cada vez va a ser mayor o más frecuente. No sé si eso te aclara tus dudas. Sí, sí. Entonces, el ACV tiene íntima relación, estrecha relación con la presión arterial. Sí, fundamental. De hecho se dice, Conrado, que si tú controlas la hipertensión, el 90% de los ACV se pueden prevenir. Ajá. Bueno, Porque oímos los casos con frecuencia. Sabemos que el padecimiento de la presión alta, eso por lo menos al principio no hay síntomas, ¿verdad? sí, de hecho, Que tiene que todos ser estos un temas son, facultativo. mira, Sí. todos estos temas entran dentro del concepto de el ladrón en la noche. ¿Ya? El ladrón Ajá, llega ajá. silencioso, enemigo Eh, silente, así es, así mismo. Bueno, entonces, la gente dicen que se siente bien,
digo, alguna gente, ¿verdad? Que se sienten bien y dejan de tomar el medicamento. Eso es un No sé error. si usted ha Eso es tenido un error. esa Eso es un error. experiencia. Eso es un error. Y te comenté, no sé si tú entraste desde el principio o en el medio del... Te decía que esta noche yo vengo de ver un paciente que abandonó su tratamiento de un anticonvulsivante, antiepiléptico, ¿verdad? Y él lo Ah, abandonó porque dice su esposa que él se siente bien. Y bueno, ahí volvió y le dio el ACV y pensaban que había sangrado de la malformación que yo le traté hace unos años atrás. Entonces eso es un error muy fuerte porque los medicamentos se ponen con criterios. Los medicamentos no se dan ahí, Claro. sino con criterios. Así mismo es. Ok, Bueno, ok. Muchas Gracias. gracias, Sí, doctor. muy un bueno. gusto, Conrado, un gusto. Bueno, ¿alguien más? Sí, Que bueno, muy bien, Ramón, sí, hola. adelante, adelante, Diome. Bueno, escuché todo muy bien. Bueno, felicitar a Mauri, al doctor a Mauri, por su clarísima exposición, como siempre, y felicitarlo, que es un maestro de la medicina en ese tema, en esos temas. Y decirle a los compañeros que yo también he sido, no por los temas vasculares, sino que fui también paciente en algún momento del doctor. Bien, ok. Un placer, Diomedes Núñez Polanco, una persona que desde que yo tengo, bueno, acabo de decir que voy a cumplir 50 y a Diomedes al lado del profesor Juan Bosch, pues lo identifico desde que él era un jovencito y yo un niño, así que Diomedes le tengo mucho aprecio, no sabía que estaba por estos espacios y qué placer, Sí, sí, muchas pues gracias, igual saludarte, para ti, igual para ti. un gusto. Muchas gracias, Eh, Mauri. gusto. Mami me llevaba a sus reuniones del Comité Intermedio Capitán Máximo Cabral cuando pertenecíamos a Gracias. Muchachito, sí, sí. un niño, literal, niño, qué sé yo, 4 o 6 años por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Compa, buenas noches, compa. Sí, adelante. Sí, no, para darle la gracia al doctor Amaury por esa tremenda exposición Así, clara. sí, sí. Bien transparente, Gracias. bien ¿Con quién tengo el académico. gusto? Carlos Báez. Carlos Báez de Albany. Un gusto, Carlos, un placer. Y aquí en la República Dominicana, ojalá que no nos necesite, pero estamos a sus órdenes. Gracias, doctor, gracias. Ya, bien. Ok, Amaury, a ver si, si puedo hacer algunas precisiones. Entonces, según las estadísticas que presentas, podríamos decir que esta es una enfermedad hasta cierto punto discriminatoria, eh, y que en cierta medida es clasista, porque las personas que tienen más condiciones de precariedad, pues evidentemente la sufren más. Ahora bien, eh, en adición a esa precisión, me gustaría a ver si me pueden ayudar a interpretar dos cosas. Bueno, número uno, hay un factor hereditario que evidentemente tú lo planteas. Los sajones tienen menos tendencia, por lo que escuché, que diríamos los afrodescendientes o diríamos latinos. Entonces, me gustaría, la primera pregunta es, eh,
la reducción de los factores de riesgo, ¿verdad? Porque aquí hay, diríamos, procesos eh, que obviamente no tienen que ver con el estilo de vida que tú tengas, como quiera estás condicionado a ello. Entonces la pregunta es, las personas que tienen factores condicionados, vamos a decir, favorables con relación a otras razas o a otras etnias, cuando toman medidas preventorias, ¿qué porcentaje de ello, diríamos, influye en una reducción de lo catastrófico? Vamos a decir, eso por un lado. Es decir, en comparación, vamos a suponer que como latino tenemos un 80% de posibilidades, mientras que el sajón tiene alrededor de un 60%. Eh, la reducción en cada uno de esos porcentajes, ¿cómo se manifiesta? Eso por un lado. La otra pregunta es, eh, ¿cómo podemos, diríamos, relacionar los procesos, vamos a decir, de istemia cardíaca también con la cerebral? Es decir, en vez de ser cerebral, sea cardíaca. ¿Qué conexión tienen estos dos fenómenos, si se puede saber? Sí, mira, primero decirte que con relación al tema de la discriminación de la enfermedad, yo pienso que evidentemente hay una serie de condiciones que cuando el genoma humano fue decodificado en el año 1990, pues eso trajo como consecuencia el darnos cuenta que prácticamente todas las enfermedades del ser humano, el cáncer, la cardioisquemia, el ACV, las enfermedades como hipertensión, como diabetes, todo esto tiene evidentemente un aspecto disruptivo en uno de esos cromosomas o en una expresión de una de estas estructuras y componentes del genoma humano. Definitivamente que es así. Ahora bien, yo pienso que aquí lo que queda bien claro es el hecho de que cuando un latino se educa y un latino tiene control de la hipertensión, siendo gemelo, univitelino, con otro, ¿verdad? El que se educa y se controla su hipertensión utilizando sus medicamentos, si es lo que corresponde, o bajando de peso, haciendo ejercicio, frente al otro hermano gemelo, ¿verdad? Que nació del mismo óvulo, del mismo espermatozoide. Son dos personas totalmente diferentes, porque hacen cosas diferentes, se comportan de forma diferente. Entonces, eso impacta definitivamente en la vida de esa persona. Entonces, cuando tú ese factor de riesgo que tiene lo controla, porque ¿qué es lo que sucede, Ramón? La discriminación básicamente la generan, ¿verdad?, los estados, los países son los que generan casi siempre esa discriminación. Mira, te voy a poner este ejemplo. Y si alguien tiene una calculadora, un celular, nos puede hacer este ejercicio bien rapidito. Yo tengo ya que tengo que hacer alguito, pero para mí sería un placer enorme continuar este conversatorio. Pero si nosotros hacemos este ejercicio bien breve, a ver si alguien me ayuda. Vamos a calcular 3.000 pesos de un medicamento de buena calidad, un antihipertensivo, por 12. ¿Cuánto nos da? ¿Quién nos dice? Si no, yo lo hago. Mi teléfono está.
36,000. Usted tiene, ¿eh? Da 36,000 pesos. 36,000 pesos. Calcúlalo por 20 años. 20 años. 36 por 20. 720,000. Bien. Entonces, 3, 4 millones. respondiendo a esa primera pregunta tuya, nosotros tenemos que una persona con un tratamiento por 20 años de un antihipertensivo de calidad, ¿verdad? Le saldría ese tratamiento a esa persona o al Estado o a quien sea por 700,000 pesos. ¿Sabe cuánto cuesta tratar a una persona que tú no sabes si va a sobrevivir, si va a volver a ser funcional como era antes? En una intervención, en una hospitalización de esta, cuesta mínimo 1.500.000 pesos. Intervenirlo ahí, tratarlo. La parte de cargar con esa situación es escandalosamente alta. Entonces, yo no entiendo dónde está el tema de el mejor negocio que se puede hacer en la salud, que es prevenir un problema. ¿Ya? Y primero identifique ese hipertenso. Vamos a salir a buscar los hipertensos. ¿Dónde están los hipertensos? Vamos a ubicar todo eso hipertenso y vamos a controlarlo. Entonces, eso por un lado. La otra pregunta que tú hacías era con relación al tema de la relación, tema CAR, tema cerebro. Mira, la primera, o sea, es una enfermedad que está hermanada. La primera causa de muerte en el mundo es la cardioisquemia. 17 millones de personas fallecen cada año asociado al tema cardíaco, sobre todo al infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce la cardioisquemia? Bueno, por lo mismo que se produce el ACV, por hipertensión sobre todo, por diabetes, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que uno afecta al corazón y tapa dos arterias que son las coronarias, que son una circulación muy específica, y entonces pues, por eso produce mucha mortalidad. Entonces, al cerebro entran 4 grandes arterias. Es un órgano que tiene una demanda muy alta, ya decíamos. Entonces, él se agencia desde el punto de vista, digamos, que su requerimiento tiene 4 arterias, a veces se tapa una, por el otro lado la suple, en fin, pero no siempre el número le sale bien. Entonces, en muchas ocasiones el número sale mal y viene el ACV. Entonces, el problema cardiovascular implica corazón y toda la vasculatura. Entonces, entre eso, cardiovascular, primera causa de muerte. Segunda causa de muerte, el ACV. Tercera causa de muerte, el cáncer. ¿Ok? Entonces ya les decía que hay países como Japón donde la gente como primera causa de muerte es Alzheimer. Bueno, pero los japoneses resolvieron el tema de la atención comunitaria hace muchos años y tienen médicos calificados y cualificados en las comunidades, gente que recibe ingresos adecuados y está motivado a salir a zancajear dónde están las mujeres embarazadas para hacer chequeo prenatal y dónde están los niños por ahí para ponerle sus vacunas. O sea, esos sistemas de atención primaria que ustedes tienen, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, un coloso, grupo de médicos ahí por ahí en Nueva York, que son abanderados de la atención primaria. Y aquí en la República Dominicana necesitamos fortalecer eso, porque yo pienso que la discriminación básicamente son los estados los que establecen esos niveles de discriminación. No dándole a su población lo que hace 48 años se demostró en Kazajistán, en Alma-Ata, que era la atención primaria, que no es más que es una estrategia que implica que en la comunidad donde vive esa persona haya un servicio de salud que le responda al 85% de los problemas que tiene esa población. Y con eso, los cuartos alcanzan para todos, si se hace eso. Bien. Mire, doctor, muchísimas gracias. Estoy claro. No, Ramón, perdóname. Un momentito. Quiero una pregunta al doctor, por favor. Sí, espérate un momentico. Vamos a hacer 2 preguntas nada más, doctor. Griselda y Diomedes. Adelante, Griselda.
Tiene que abrir el micrófono, Grisel. Y Sí, entonces, ya y ya después lo Dios abrí. mío. Ajá. ¿Me escuchan? Y después Dios Mm, mío. Y con eso Ok, concluimos, doctor. ok. ¿Ya? Ujú. Sí, yo no oí la conferencia completa, pero lo que alcancé a oír fue bien importante para mí. Yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo una sobrina que allá tuvo un ACV y ella vivía en un cuarto piso. Se llamó al 911 y la buscaron, pero según me dicen los familiares, como que no hubo un manejo correcto para bajarla del, del cuarto piso a la ambulancia, como que hubo muy mal manejo y se quedaron los familiares con la incertidumbre si se pudo haber salvado por con otro manejo de la Sí. situación. Entonces, mi pregunta es si usted piensa que ese servicio del 911 ya está obsoleto para esos casos de ACV y quizás se están perdiendo vidas por el mal manejo de, de buscar un paciente Ok. de manera incorrecta. Ok, doctor, Bien, mira. si le parece, hacemos la de Diomedes también y así Sí, contesta sí, sí, solamente. claro. Claro. Adelante, Diomedes. Bueno, lo que quería era, saludo Griselda, querida, abrazo para ti. Saludos, mi Mira, amor. sí, lo que quería era el tema preventivo, Amaury, y es que en la geografía coronaria, que es una manera que puede prevenirse el infarto cardíaco, según tengo entendido. No, no te entendí bien. No, que hay una respuesta preventiva para evitar el- ¿cómo se llama? El ACV de corazón, el infarto. El En infarto, la sí, sí, geografía perfecto. coronaria. Sí. Ahora te entendí, sí. Pues Sí. mira, comienzo por eso que es muy sucinto, Diomedes. Pues es lo mismo para el corazón. Control de presión arterial, tener, evidentemente, control de los lípidos, tener una alimentación que incluya, ¿verdad?, el abandono de los azúcares, caerle a patadas a las grasas trans, abandonar el sedentarismo, evitar ese sobrecargo de estrés, ese tema del sueño de mala calidad. Eso aplica porque es cardiovascular. Con relación a lo que me preguntaba Griselda, mira, pues nosotros estamos teniendo en la República Dominicana, hemos tenido un deterioro muy marcado, no solamente de la calidad del servicio del 911, sino de la cantidad. Yo tengo pacientes que, mira, para atender a los pacientes de ACV, que el médico que está en la provincia X o que está en Los Minas, yo vivo en el centro o sea, vivo en el distrito. Imagínate que vivo alrededor de la universidad o que vivo en Piantini, vivo en el polígono. Muchas veces, para que un paciente sea trasladado de 20 minutos en una ambulancia, se pasan 2 y 3 horas. Bueno, porque no hay ambulancia, porque esto, por aquello, en fin. Entonces, eso es muy serio. Entonces, nosotros estamos tratando, y esto es escandaloso, nosotros estamos tratando el 5% de los ACV que ocurren en la República Dominicana. El 5%. El 95% no se está tratando. Y en eso también hay una participación educativa necesaria. Las autoridades tienen que hablar de estos problemas y utilizar redes sociales y decirle a la gente lo que yo les enseñé a ustedes. Si usted nota que la voz está estropajosa, eso puede ser un ACV. Si usted se le tuerce una de la boca, eso puede ser un ACV. Acuda a estos centros, o sea, para que la gente, pero también decirle, mire, usted sabe si usted sufre de la presión, vaya a tomarse la presión. Usted sabe si usted sufre de diabetes, vaya a tomarse. O sea, aquí los diabéticos llegan porque se quedaron ciegos, porque se les volaron los riñones,
¿ah? Y entran en diálisis. Y ahí entonces que la gente se entera que es que tiene una hemoglobina glucosilada, que es la expresión que permite ver cómo han estado los niveles de azúcar en sangre por lo menos en los últimos 90 días. Que ahí le encuentran en 12, en 13, en 9, en 10. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que la calidad del servicio de salud en países como los nuestros, países que tienen estas características, deja mucho que desear. Y esos son entonces retos que tenemos para gobiernos que aspiran, pues, y personas que aspiran a dirigir la cosa pública. El tema de la atención primaria, a pesar de yo ser un subespecialista, yo soy un abanderado, porque todos esos pacientes llegan a ese triste desenlace porque no tienen un control de su enfermedad en su comunidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No vamos a retenerlo más. Estamos necesitando a alguien que nos hable sobre la parte cardíaca. Entre usted, Ramón, y compañero Martínez Doñez, si nos pueden recomendar a alguien, se lo vamos a agradecer infinitamente. Con gusto, mucho gusto. Ok, un placer inmenso, ¿eh? Bueno, un placer para mí también. Ok, gracias. Bien, bien. Bye. Bueno, buenas noches y felicitaciones a Mauri. Gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, Doctor. gracias. Sí. Buenas noches, buenas noches. Noches. Ramón. Te fuiste, Ramón.